la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios. Comamos todos del pan de Dios. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Vamos a dar gracias a Dios juntos como familia, como comunidad, por el don de la vida. Vamos a dar gracias también por la acción de gracias de Iván Alonso, por el bienestar de Hailey Sánchez, por la salud de Josefina Adame, Josefina Silva, Juliana Sandoval, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Arturo García y por las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchando la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada: vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y creció tu vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él,
Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste por tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncieles a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como la palabra humana, sino como la palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no ha leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a su mujer una acta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros son mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy hemos escuchado este pasaje del Evangelio, por demás que ha sido un Evangelio que
que tenemos que meditar y que tenemos que tratar de entender, así como nuestro Señor nos lo está diciendo en la parte final. Entiéndalo y compréndalo aquellos que puedan comprenderlo. Porque muchas veces nos metemos en camisa de 11 varas, como decimos en mexicano, tratando de sacar cosas o justificarnos o bien señalar gracias a estos tipos de situaciones que suceden en el Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, en el libro del Génesis, el día de hoy Jesús lo cita, el libro del Génesis dice que desde el principio Dios crea al hombre y a la mujer, y ya todo el relato que sigue después de eso. Pero hay una cosa importante donde vamos a centrarnos el día de hoy en esta reflexión. Así pues, lo que Dios ha unido, ¿qué sigue? Los que ya se casaron, ¿se acuerdan de ese momento o no se acuerdan? Después de que ustedes hacen el consentimiento o después de que ustedes dan el consentimiento, después de que ya ustedes dieron el consentimiento, si te acepto, si me aceptas, se unen en matrimonio. ¿Quién se une en matrimonio? Los esposos. ¿Quién se casa? Los esposos. Lo que Dios ha unido, después termina el ministro de la iglesia, termina con esa frase, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuál es la centralidad realmente de la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes qué sucede con Jesús cuando lo lleva el demonio al desierto para tentarlo? ¿Qué era la intención del demonio realmente de tentar a Jesús? ¿Cuál es la intención de tentarnos a nosotros también en las tentaciones del demonio? ¿Perdón? Sí, que nos separemos de Dios. Esa es la intención del demonio precisamente en Jesús y en cada uno de nosotros. Cuando el demonio nos pone la tentación, nos está diciendo a ver si realmente confías y a ver si realmente tienes esa unidad en aquel que dices que crees. El día de hoy en el Evangelio los fariseos se acercan con Jesús y le preguntan, ¿por qué Moisés sí permitía eso? ¿O por qué no se le permite? ¿O por qué sí se permite? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque la centralidad del Evangelio del día de hoy está precisamente en la frase que Jesús utiliza, lo que Dios ha unido, porque Dios es esa unidad, Dios es esa belleza y esa bondad. Lo que quiere el enemigo precisamente al momento de tentar a Jesús es separar a Jesús precisamente de la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el enemigo precisamente hoy, el día de hoy, y siempre lo ha querido de los matrimonios? Separar lo que Dios ha unido. Esa es precisamente la centralidad en la que tenemos que reflexionar. No nos tenemos que meter en el rollo de que si tiene que comulgar, que si no tiene que comulgar, que si esto, aquello. Dejamos a un lado la parte central y importante. Es más, tú que criticas y tú que juzgas al divorciado o a la divorciada, tú te estás separando precisamente de la unidad de Dios. Tú que nosotros muchas veces que nos encargamos de decir, ay padre, pero es que este es divorciado y se volvió a casar, ¿y a poco sí la iglesia se lo va a permitir? Nos estamos nosotros mismos encargando de hacer precisamente lo que los fariseos hacen. En la pregunta insidiosa que le hacen a Jesús, ellos están buscando cómo, obviamente, sabemos perfectamente cuál era la intención de los fariseos al momento de hacerle este tipo de preguntas a Jesús. Pero Jesús muy sabiamente, con la sabiduría de Dios, le responde desde el Génesis. Todo aquello que Dios ha unido no lo debe de separar el hombre, no lo debe de separar el enemigo, aquel que se encarga de dividir. Cuando nosotros permitimos eso, precisamente Jesús les contesta y les dice después de que le dicen, ¿y por qué Moisés sí lo permitía? Porque en tiempos de Jesús había unos rabinos, o después de Jesús, perdón, y en tiempos de Jesús, había unos rabinos que ponían así de exagerada la situación. Aquella mujer que se le quemaba la comida, había un rabino, creo que por ahí se llama Gilgal, se llama el rabino, tenía dentro de todas sus leyes y establecimientos, reglamentos para los matrimonios. Decía este rabino que aquella mujer que se le llegara a quemar la comida, mujeres, aquellas que se les queme el agua, si ustedes hubieran vivido en tiempo de Jesús, les hubieran dado un acta de divorcio, porque así de exagerada era precisamente la reglamentación para los divorcios o para separarse. Si se le quemaba la comida, el hombre podía separarla y regresarla a su casa con sus padres. Pero también en ese mismo tiempo, en ese mismo contexto histórico, existe otro rabino que dice, y pone un poquito más, dice, no, o sea, a ver, está bien que sí, pero imagínate que se le olvidó, pues ya se le quemó la comida, se le olvidó. Entonces por eso existe o después sale un rabino que dice, no, solamente en casos de gravedad, en casos de ¿qué? Lo menciona el Evangelio el día de hoy, de adulterio.
Solamente en caso de adulterio, entonces ahora sí el hombre podrá dar un acta de divorcio a su esposa. Y por eso Jesús, citando a los dos rabinos, entonces en ese momento les dice, no, no tiene que ser así. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó precisamente para que hubiera esa unidad. Pero si nosotros, el día de hoy como sociedad y en ese momento de Jesús, permitían que el divisor entrara en el seno de la familia, ¿qué sucede? Separación. A mí me llama mucho la atención de muchos de nuestros matrimonios, lamentablemente por falta de formación en la fe, por falta de esta formación a este respecto del Evangelio. Muchos de ustedes, y sobre todo principalmente mujeres, perdónenme que lo diga con ustedes, pero regularmente siempre pasa con las mujeres, que vienen y nos dicen, oh padre, pues es que yo en realidad ya no tengo nada que ver con mi esposo, yo sigo con él, pero ya no tengo nada que ver con él. Y fíjate bien lo que estamos haciendo, exactamente estamos haciendo en nuestra cabeza algo que hacen los fariseos, reduciendo el matrimonio o reduciendo tu relación de matrimonio a la parte sexual. Y yo, gran error. Su matrimonio de ustedes no es solamente la parte sexual. La parte de su sexualidad que ustedes tienen que vivir, por supuesto que es un complemento para su matrimonio. Pero la parte central de su matrimonio es la unidad entre ustedes. Padre, pues ahí sigue el viejo, pero yo ya no tengo nada que ver con él. Y perdónenme que se los diga, pero muchas veces ustedes lo hacen así. ¿Por qué? Por falta de formación a este respecto. ¿Qué estás permitiendo en ese momento? Lo que Jesús nos está diciendo que no debemos de permitir. Separación. ¿Por qué? Porque tú solamente redujiste tu matrimonio a la parte de la sexualidad. Lamentablemente. Así no es. Jesús nos está diciendo el día de hoy en el Evangelio. No debe de ser así. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ese es precisamente el punto central del enemigo. Querer separarnos, y el día de hoy sobre todo principalmente, creo que lo está logrando más fácil. Mucho más fácil. Déjenme decirles como abogado qué es lo que sucede el día de hoy con los matrimonios. Anteriormente, cuando yo estaba ejerciendo como abogado, yo estaba ejerciendo en el 2007, 2008, 2009 más o menos, estaba ejerciendo como abogado, y entonces me llevaba más o menos a hacer un divorcio aproximadamente entre 5 o 6 meses. Todo el proceso que se tenía que llevar cuando las parejas o cuando la pareja, los dos, estaban en acuerdo, que llegaban a un acuerdo, entonces se metía el proceso de demanda, se tenía el desahogo de pruebas y todo lo demás que teníamos que hacer. El juez solamente los llamaba y les decía, a ver, si estás de acuerdo, ¿por qué se quieren separar? Y cada uno daba sus excusas o sus argumentos. Entonces nos llevaba más o menos aproximadamente entre 5 o 6 meses cuando las dos partes estaban de acuerdo en divorciarse. Firmo, no te pido nada, no necesito nada de ti, ya no quiero volver a saber de ti, más o menos 5 o 6 meses. ¿Cuánto creen que les lleva ahora para los jueces para separar un matrimonio? ¿Cuánto? ¿Un mes? Gracias por darnos un poquito más. Un día. Un día. Es más, aquí en Estados Unidos está peor el asunto. Aquí en Estados Unidos ustedes no necesitan irse a presentar a la corte. Ustedes mandan la demanda de divorcio firmada y tantan el asunto. ¿Quién está presente ahí? El enemigo, el divisor, el diablo. Pero no lo identificamos o no lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque no me quiero sentir tan mal. Pero en realidad cuando analizamos el Evangelio tenemos que sentarnos a ver lo que la palabra de Dios nos está enseñando a ese respecto. Para todos nosotros, y aplica para ustedes matrimonios y para mí sacerdote. Cuando yo soy infiel a mi vocación, a la vocación del matrimonio, a la vocación del sacerdocio, ¿qué estoy haciendo? Precisamente lo que Jesús nos está diciendo que no debemos de hacer. Pero nos justificamos muy fácil. O decimos, pues es que se me fue, o en realidad fue un momento de debilidad, o esto y aquello, y pues es muy fácil de justificarnos. Pero no identificamos la gravedad de lo que estamos ocasionando, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Hace 16 años me llevaba 5 o 6 meses hacer un divorcio. El día de hoy, en 1 hora, sin que las partes estén presentes. El juez declara la nulidad, el divorcio y tantan el asunto. ¿Por qué para la iglesia o por qué para el juez de la iglesia no es tan fácil o no se da de esta manera tan sencilla como para las leyes civiles? Porque nosotros en la iglesia, para un proceso de nulidad de matrimonio, tenemos que analizar
todo esto que Jesús dice en este pasaje del Evangelio y muchas otras cosas más que la iglesia precisamente enseña como maestra acerca del matrimonio. Lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que preservar nosotros como iglesia es, primero, la unidad entre los esposos. ¿Cuál fue la intencionalidad con la que te casaste? ¿Por qué te casaste con él? ¿Estabas preparado? ¿Estabas maduramente, emocionalmente preparado para esto? Todo eso tenemos que analizar dentro de la iglesia para poder declarar la nulidad de un matrimonio. Si no, entonces no. Y entonces muchos de ustedes o muchas de la parte de la comunidad que viene con nosotros, padre, es que yo quisiera que se anulara mi matrimonio ya. Pues no es así de fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar muchos elementos precisamente que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, especialmente el de la unidad. Porque como les dije al principio, Jesús, cuando es llevado por el demonio al desierto, una de las intenciones del demonio es separarlo de hacer la voluntad del Padre. En la unidad que Jesús nos está enseñando desde el libro del Génesis, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque son ustedes los que vienen ante el altar, vienen a pedir la bendición de Dios, ustedes, y Dios es quien les bendice esa unidad. No el sacerdote, no el diácono. Nosotros somos solamente testigos de lo que ustedes voluntariamente quieren hacer. Y por eso la gravedad del asunto y por eso la importancia de analizar realmente este texto del Evangelio. Nos podríamos quedar aquí con muchas horas haciendo este análisis del Evangelio, pero una de las cosas solamente que voy a volver a repetir. El día de hoy la centralidad está en la unidad en la familia que muchas veces el día de hoy ya no estamos viviendo. La unidad que se ha roto precisamente desde el matrimonio, tu esposo y esposa, cuando dices, pues ahí estamos juntos o ahí estamos viviendo, pero ya no estamos juntos. Entonces, una de las cosas que estás permitiendo en tu matrimonio, en tu familia, es precisamente que el enemigo esté presente ahí. Y no necesariamente tienes que divorciarte, no necesariamente tienes que separarte, pero simplemente el hecho de que ya no convivas como esposos, como hermanos, como hijos, eso, ahí está el enemigo en tu casa. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Oremos por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Oremos. Oremos por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Oremos por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren. Oremos. Oremos por los que estamos aquí presentes, para que nos infunda deseo de vivir sensatamente y sacie nuestro afán de mejorar. Oremos. Oremos por la acción de gracias de Iván Alonso, por el bienestar y salud de Hailey Sánchez, de Juliana Sandoval, Josefina Adame, Josefina Silva, para que nuestro Señor Jesucristo les fortalezca espiritual y corporalmente. Oremos. Oremos por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Arturo García y por las benditas ánimas del purgatorio. Oremos. Para que Dios dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Presentamos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. San Felipe Neri, San Felipe Neri, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que tengan bendecido día. Gracias Jesús, gracias te doy, gracias